Vamos a hablar entonces de la uva. Esto que ven acá es el racimo clásico de uva que todos conocen. Esta no es la uva con la cual se elabora el vino. La uva que se elabora el vino es de otra variedad que se llama la Vitis vinifera. Es una uva especial hecha, dedicada exclusivamente para el tema del vino. Pero la traje acá justamente para mostrarles las partes de la uva para que podamos entender cada una de estas partes cómo contribuye en el tema del vino. Bueno, todo racimo de uva tiene un raspón, que es esto que está acá, es todo lo que une, lo que junta todo el racimo, por así decirlo. Tiene por acá, que acá lo podemos ver, ¿ve? Tiene el raspón, que es toda esta parte. El raspón, que es esto, lo que aporta dentro de todo el proceso de la uva, como lo dice la lámina, aporta acidez, astringencia al mosto, ¿sí? El raspón forma justamente esto. Hay gente que esta parte la llama el pedúnculo, que es justamente la parte que une esto que está acá, que es la parte, muéstralo acá, José, esta parte que la une acá. Luego tenemos acá la uva per se. Voy a quitarla para que nos podamos verla acá en el plato el resto. Bueno, tenemos la uva per se, la voy a picar. Si todos se dan cuenta, la uva tiene una como capita, ¿sí? Que está ahí, que esa capita es la que llaman pruina. Esto es parte de las levaduras con las cuales se hace el vino cuando se usan levaduras indígenas o levaduras naturales. Enrique, campeón de la historia de Egea, por la Cava Vittorio, nos saluda, Claudia. Hola Enrique, ¿cómo estás, corazón? Bueno, la uva, obviamente, la uva de que se hace el vino, es una uva mucho más chica, esta es uva mucho más grande. El ollejo de la uva o la cáscara de la uva, en el caso del vino, es mucho más gruesa que la uva común de casa. Esta es la cáscara, que si tuviéramos, lastimosamente no la tenemos acá, pero es una cáscara mucho más gruesa, mucho más importante que esta, que es bastante fina y bastante delicada. Elizabeth García ya está saludándonos también y está con su cuaderno de notas tomando atención. Gracias, Elizabeth, por estar con nosotros. Bueno, vamos a ver la función del ollejo. Enfoca por acá, que acá lo podemos ver un poquito mejor. El ollejo es el ingrediente más importante que tienen los vinos tintos, porque contiene una importante concentración de taninos, materia colorante y compuestos que determinan el sabor final del vino. Hasta los momentos se piensa que la importancia del vino radica justamente en la pulpa, pero realmente lo que le da al cuerpo, la estructura y toda la, por así decirlo, lo que es el vino per se, es esta simple membranita que está afuera, que es la que recubre el vino. De hecho, en las uvas, que son uvas más delicadas, más suaves, como pueden ser las uvas del Pinot Noir, la cáscara es muy similar a una cáscara como esta que está acá. Es una cáscara muy suave, con muy poco tinte, por así decirlo, que por esa razón los Pinot Noir son mucho más ligeros, tienen menos color, tienen menos estructura, y tiene que ver justamente con la cáscara. María Julia nos sigue desde Argentina, quédate en casa, nos da un saludo. Gracias, María Julia, por estar con nosotros. Bueno, lo posteriormente que tenemos, el otro componente de la uva es la pulpa, que es esto que está acá. Lo vemos en esta zona de acá mucho mejor, que es el principal componente del vino en relación al volumen, y es todo lo que nos da el agua, los azúcares y todos los contenidos ácidos. Es decir, acá lo que tenemos es agua, todo el volumen acuoso del vino, toda buena parte de la acidez y buena parte de lo que son los ácidos provienen de la pulpa. El ollejo, que es la cáscara, es la que me da la concentración de los taninos, la materia colorante y el componente que determina el sabor final del vino. Elizabeth García también está con nosotros prestando mucha atención. Sonia Sandoval Quintana también nos está saludando y prestando atención con su libertad de notas. Bueno, las uvas con las cuales se hace el vino, como les dije, son mucho más chicas, pieles mucho más gruesas. Sin embargo, en la pulpa la concentración de azúcar es mucho más alta, la concentración de acidez es mucho más alta de la uva tradicional. Lo que tengo en la mano es una uva de mesa, no es la uva con la cual se hace el vino. Luego después tenemos la famosa pepita, que las uvas de mesa hoy día son
poca, que es esta, todos ustedes la han visto, la conocen. La semilla básicamente dentro del proceso de los vinos se suele tener mucha precaución de no romperla, de no dañarla, justamente, si quieres enfoca acá, José, porque la semilla, que es esto que está acá, libera los taninos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado al prensado de no romperlo, porque esto le da amargor, le da mal sabor al vino si se rompe. Entonces desde ahí hay que tener mucho cuidado con esto. La mayoría de los mostos del vino que se piensan que son de color tinto no lo son, porque si vemos la pulpa en una uva roja es blanca. Los mostos son blancos. Lo que le da el color al vino tinto, al vino rosado, es justamente la cáscara de la uva, es el ollejo lo que le da el color. Por esa razón podemos hacer vinos blancos a partir de uvas tintas, que son comúnmente conocidos como los Blanc de Noir, es decir, los vinos blancos de uvas tintas. Desde Neuquén, Claudia nos está viendo, Daniel Velo, está muy agradecido y tomando notas. Hola Daniel, ¿cómo estás? Estás de la página de Argentina, quédate en casa. Bueno chicos, entonces ya describimos rápidamente lo que es la uva. Vuelvo para aquellos que se están conectando tarde. Esto es un racimo de uva casera, no es el racimo de la uva. Tenemos el raspón, que es esto que está acá, el pedúnculo que está acá, la baya, que es esto que está acá. La baya está compuesta por una piel, las uvas de vino mucho más chicas, sabores mucho más concentrados, pieles mucho más gruesas, más contenido de azúcar, más contenido de acidez. Sin embargo, es mucho más jugosa que la uva tradicional de casa. Todas las uvas tienen unas pepitas. Estas pepitas liberan taninos, pero los taninos hay que manejarlos con cuidado porque si se rompen o se estrujan en demasía mientras se está haciendo el proceso del vino, le pueden dar un mal sabor o le pueden dar amargor al vino. Hecho esto, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá de lo que hemos visto. Déjame chequear, Claudia. Vamos por la página de Argentina, quédate en casa. En estos momentos no. Y por la de la Cava de Vittorio, Mario Lamponi nos está siguiendo en vivo. No, por los momentos no tienen ninguna inquietud. Chicos, reitero la invitación de mi compañera Claudia. Si eventualmente tienen alguna inquietud, por favor escríbanla y con mucho gusto trataremos de dar respuesta al momento. Gracias. Viviana Marino se está integrando en estos momentos también al evento y nos saluda. Saludos, hola, Viviana. Mario, hola Viviana, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Bueno, vamos entonces a hablar un poco de lo que es la elaboración del vino tinto. Me voy a acompañar un poco con esta gráfica que está acá. Básicamente el proceso de elaboración del vino se llama proceso de vinificación. Es decir, cuando hablamos del proceso de vinificación estamos hablando de un proceso de elaboración del vino. El jugo de la uva se está convirtiendo en vino a través de un proceso que lo vamos a ver ahora. El proceso del vino vamos a separarlo en tres partes. El proceso de la fase prefermentativa, la fase fermentativa y la fase posfermentativa. Es decir, dividirlo en tres partes, obviamente la palabra lo está diciendo. Uno es antes de la fermentación, durante la fermentación y qué pasa después de la fermentación. La fase prefermentativa es la fase donde se recolecta la uva. Vamos a ver un poquitito acá. Aquí vamos a tener, no nos guiemos por los tiempos, porque obviamente esto es un video que está tomado de Europa, pero lo tomé porque es muy gráfico. Aquí está ocurriendo el embero. El embero es cuando justamente las bayas se transforman de color verde a color rojo, en el caso de las uvas tintas, desde el cambio de color rojizo, los frutos cuando comienzan a madurar. Aquí estamos todavía en el proceso en que está madurando la fruta. Aquí dice agosto, septiembre, obvien eso porque es Europa, acá no ocurre en agosto y septiembre, aquí está ocurriendo justamente entre enero y febrero. Y durante esta etapa los granos lo que van haciendo es aumentando tamaño, acumulando agua y azúcares. Una cosa importante, bueno, también disminuye la acidez de los granos. Una cosa importante en este proceso es que cuando está ocurriendo esta maduración justo antes de la cosecha, que haya el mejor clima posible, porque ¿qué pasa? Si justo en el momento, que fue lo que ocurrió, tengo entendido, en los años 16, 17,
cuando llueve justo antes de la vendimia, ese granito que es chiquitito, que es pequeñito, que es bien concentrado, se llena de agua y eso obviamente al aumentar la cantidad de agua desmejora mucho la calidad del vino. Por eso se habla que 2016, 2017 no fueron las mejores vendimias para la Argentina, en especial a lo que vinos de guarda se refiere, para vinos jóvenes sí. Entonces, por esa razón, la uva es chiquita y se busca dentro de lo posible que se mantenga pequeña y concentrada. Desde la página de Argentina Quédate en Casa, Verónica García nos está saludando, le gusta bastante la transmisión, y desde la Cava Victoria, Elizabeth García también está por aquí pendiente con nosotros. Muchas gracias por estar, chicos. Hola, chicos. Bueno, por otro lado también volvemos nuevamente a la transmisión que está acá. En este momento, cuando está ocurriendo la maduración, se disminuye también la acidez de los granos, porque no sé si han tomado alguna vez un grano de uva que no está maduro. Tiene esa acidez característica que te frunce todos los labios, que te frunce las encías, y lo que se busca es que exista un buen equilibrio entre el azúcar y la acidez. Es decir, el grano tiene que desarrollar la mayor cantidad de azúcar con una buena acidez. Tiene que haber ese equilibrio perfecto. Seguimos entonces viendo un poco lo que es el video. Bueno, aquí ya llega el momento de la vendimia, que no es agosto y octubre. Esto está ocurriendo en Europa. Aquí estamos entre febrero, marzo, dependiendo. La vendimia es la recolección o cosecha de las uvas, que acá en la Argentina se hace manual o se hace de forma mecánica. Acá hay una parte importante, que es cuando el racimo se recolecta completo. Si es la cosecha manual, el racimo se suele, tomar completo, y si es la cosecha mecánica, algunas cosechadoras dejan el raspón pegado a la planta, y lo que se cargan solamente las bayas. El transporte a la bodega tiene que hacerse lo más rápido posible. Tiene que hacerse evitando el aplastamiento de las uvas, justamente para evitar que no ocurra en ese momento el proceso de fermentación, que no arranque el proceso de fermentación, y a la menor temperatura. De hecho, hay una bodega en la Argentina que se llama Bodegas Domiciano, está en la zona de Barracas de Mendoza, y ellos hacen lo que llaman cosecha nocturna, que es recolectar los granos de noche para que sea la temperatura mucho más fresca, y se transporta lo antes posible a la bodega para que no ocurra el proceso de fermentación. Bueno, aquí estamos haciendo el transporte de bodega. Viene obviamente la descarga en las tolvas de recepción, que en algunos casos va a ser así, otros no. Esto es un modo genérico para explicar. El grano se recibe posteriormente dentro de la bodega y comienza el proceso de despalillado o estrujado. Aquí estamos todavía en la fase prefermentativa. El despalillado es la separación, vuelve nuevamente para acá, es la separación de los raspones. El raspón es esto, para los que se están integrando tarde. La idea justamente es separar esto para que quede esto y el raspón se quede aparte, y posteriormente se hace el estrujado. Hay bodegas que el estrujado lo hacen con los raspones y hay bodegas que lo hacen sin los raspones. La única diferencia entre hacerlo con el raspón o no es que si hacemos el estrujado, es decir, obtenemos el mosto de la uva con el raspón, aquí lo que vamos a tener es sabores un poco más astringentes, más herbáceos, un poco, más vegetales, ¿sí? Algunas personas por esa razón lo quitan, otras simplemente la máquina, como lo muestra acá, despalilla y estruja las uvas. Hablamos de estrujar, es de romper lo menos posible las uvas y evitar en esta fase que está acá justamente que no se rompa el grano o la pepita. Seguimos entonces con el otro proceso, seguimos en la fase prefermentativa. El despalillado consiste justamente en separar el raspón del grano de la uva. Aquí vemos los raspones, que es justamente lo que hemos llamado, que es el escobajo, la estructura vegetal del racimo. Se separa, que eso posteriormente se usa en la bodega como una especie,
Ya va, minuto, que se me fue, perdón. Ya va. Ténganme paciencia, ahí está. Se usa posteriormente de abono. Como decía, la mayoría de la gente suele evitar los raspones. Ya va. Ahí está. Perdón. Para evitar sabores y aromas herbáceos, si el enólogo no lo quiere tener, lo retira. Se consigue obviamente una reducción del volumen, se obtiene una mayor concentración de color porque obviamente el raspón, al haber esta cantidad de raspones, se reduce sustancialmente el color del mosto y aumentar ligeramente el grado alcohólico del vino. Aquí seguimos viendo la parte del raspón. ¿Okay? El raspón se aprovecha luego como abono o compost dentro de los viñedos. Como verán, es una cantidad importante, no es nada. Disculpa Claudia, también es bueno agregar en este caso que justamente muchos de los desperdicios en el caso de las bodegas orgánicas y biodinámicas justamente ingresa todo este producto justamente para bonificar los viñedos. Eso es interesante resaltarlo también. Bueno, el despalillado suele ocurrir durante el proceso de estrujado. Hay algunas bodegas que lo están haciendo manual, pero para sus vinos de muy alta gama, obviamente para cuidar mucho la uva, pero eso, como se podrán dar cuenta, es un problema de chinos hacer todo eso, es una labor titánica hacerlo en muchas bodegas. De hecho, he escuchado más de una vez en la cava que la gente comenzaba a hacer la selección manual y cuando llegó un punto decía ya no podemos más por los volúmenes que hay, se paraba y se hacía, la mayoría se hace hoy día en máquina, como lo que estamos viendo en este momento. Por un lado se permite extraer el mosto y por otro lado salen los raspones, las hojas y todo. Obviamente delante de este proceso, voy un minutito acá. Antes de ese proceso, obviamente las hojas se sacan dentro, se evitan que entren dentro del proceso. Una vez hecho esto, se obtiene la pasta, que es lo que llaman el mosto, que simplemente está compuesto de piel, de pepitas y el jugo como tal de la uva. Bueno, esto que está acá son los depósitos en los cuales se hace el proceso de maceración y fermentación, que ahí vamos a hablar de qué es cada uno de estos procesos. Aquí ya estamos arrancando en la fase prefermentativa, salimos de la prefermentativa, que la prefermentativa es vendimia, despalillado y estrujado. Ya una vez que hemos hecho esto, arrancamos con la fermentación como tal. La fermentación vamos a hablar como de separarla de tres partes, que es maceración, fermentación alcohólica y fermentación maloláctica. Vamos a ver a grandes rasgos que es cada una de estas, no se asusten, no voy a arrancar con términos químicos ni nada por el estilo, no es la idea justamente es dar como ese primer pantallazo. Bueno, acá como dice el proceso de maceración del mosto, las partes sólidas se depositan en contacto en un mismo depósito. Justamente estamos viendo, se pone todo junto, es decir, toda la parte sólida de la uva, todo ¿cómo se dice? Todo ese elemento se coloca junto, entra al contacto el líquido y la parte sólida de las uvas. Estas sustancias contenidas en la piel son las que se difunden al mosto, es decir, la idea justamente es que toda esa piel entre en contacto con el jugo de la uva y transmita todas esas propiedades organolépticas que tienes, el color, la estructura, los taninos, todo lo que está ahí se ocurre. El proceso normalmente de maceración suele durar unos días. No quiero dar más detalles porque cada bodega obviamente establece un tiempo aproximado para hacerlo. Y durante este proceso el mosto se extraen los colores y los aromas de los ollejos, las pieles, las uvas, las semillas y a veces los raspones cuando se quiere colocar. Acá se está haciendo un proceso, una barrica, lo que vimos antes. Voy a retroceder un poquitito. Aquí ven que se estamos haciendo unas barricas. Eso normalmente en la mayoría de los casos a veces se está haciendo en tanques de acero inoxidable o en estos grandes piletones de cemento.
Después de finalizado el proceso de la maceración, viene la fermentación alcohólica como tal, que ahí es donde vemos los famosos tanques que los hemos visto en varias bodegas, que es bueno, déjenme hablar ya que tengo acá. La fermentación alcohólica es el proceso mediante las cuales las levaduras se transforman los azúcares en mosto, en alcohol etílico y CO2. Hago un inciso aquí antes de continuar el video y es sumamente importante esto. Hay dos tipos, bueno, hay muchos tipos de levadura, pero básicamente ahora vamos a separarlas en dos, que es la levadura natural o la indígena, que si ustedes ven, no sé si me pueden ver ahí bien, ¿ven Sí. bien ahí? Se ve como una película medio blancuzca, no sé si ven como una capa opaca. Eso es justamente la levadura indígena. ¿Sí? Estos son lo que llaman pirina y ahí es donde vamos a tener lo que es la levadura natural. Algunos vinos usan levaduras cuando se lee en la etiqueta o en las fichas técnicas, elaborado con levadura indígena, elaborado con levaduras naturales. Lo que están utilizando es esa levadura que está justamente adherida a las bayas. Pros y contras. A ver, la levadura natural no la puedes controlar, no sabes lo que va a salir de ahí. Las levaduras que no son naturales, que no son las que están adheridas a la valla, son levaduras que posteriormente el enólogo agrega durante el proceso de la fermentación, es para alcanzar un objetivo específico. Hay diferentes tipos de levadura y cada una de estas levaduras se alcanza un objetivo específico que el enólogo de anticipado ya sabe qué es lo que quiere lograr. Por eso no se llaman levaduras indígenas ni tampoco se llaman naturales porque es un proceso agregado. El proceso de la fermentación básicamente es convertir todo ese azúcar en alcohol etílico y obviamente liberación de CO2 porque es un proceso de fermentación. Siempre que hay fermentación hay CO2. Volvamos nuevamente a la pantalla. Aquí lo que obviamente el proceso de fermentación se piensa que es un proceso bastante tranquilo, light, no lo es en absoluto. De hecho, les cuento un tema, hay una anécdota, hay una bodega que se llama Bodega Estrella de los Andes, si mal no me equivoco está en Luján de Cuyo, Mendoza. El enólogo que le gusta hacer cosas distintas decidió hacer este proceso de fermentación en un tanque de vidrio. Cuando montan el tanque de vidrio, oh sorpresa, que el tanque rompe. Dice, epa, ¿por qué está pasando esto? Y había como que si proyectiles salían del centro hacia la parte externa y rompieron el vidrio. Continuaron ensayando muchos tanques de vidrios rotos, producto de este proceso de fermentación, donde demuestra que no es un proceso tan light como se cree que es, al punto que tuvieron que solicitar ayuda a una empresa en Mendoza que hace vidrios blindados, o sea, no es una menor, y el tanque terminó teniendo, si mal no me recuerdo, 17 capas de vidrio, es decir, un tanque blindado para poder soportar el proceso de fermentación. Si algún día van a Mendoza, sería genial que los puedan visitar porque es como el momento de ver la fermentación en vivo y en directo, que hasta ahora no se podía ver porque los tanques de acero no te permiten ver y los tanques de cemento menos todavía. Hasta ahorita era como bastante desconocido todo lo que ocurría adentro, no lo habíamos visto en vivo y directo. Estrella de los Andes tiene el primer tanque de vidrio, su vino hecho en este tanque de vidrio se llama Wine Glass, vino de vidrio, y está interesante como para probar y cosas distintas. Volvamos al tema nuevamente. Si me estoy distrayendo mucho, pido disculpas si me estoy yendo por las ramas. Bueno, vamos entonces con el proceso de fermentación, que es este, donde simplemente las levaduras transforman los azúcares en un alcohol etílico. Esto es básicamente el proceso que ocurre. El azúcar, las levaduras convierten esto en alcohol y en CO2. Debido a que las levaduras desprenden CO2, burbujas, las pieles suben a la parte de arriba, lo que se llama como sombrero, evita que el proceso se macere correctamente. Por esa razón se hace dos cosas que son remontado y bazuqueo, que lo habrán escuchado mencionar en más de una oportunidad. El remontado consiste en bombear el mosto de la parte que fermenta de la parte inferior a la parte superior para que cubra el sombrero, para obligar a bajar
que no es más que las pieles de la uva que quedan en la parte de arriba, lo estamos viendo acá. Esto es lo que se llama comúnmente el remontado, que se hace simplemente para mezclar, y el bazuqueo consiste en romper el sombrero de forma manual para que se mezcle con el mosto. Se pone un palo junto con una plancha muy grande, y eso desde arriba, desde la parte superior. Déjenme un minutito que quiero parar esto. Voy acá. Desde la parte superior de los tanques se remonta hacia abajo para que justamente el líquido esté todo en contacto. Bueno, tanques de fermentación. Los tanques pueden ser de acero inoxidable y, iba a decir aluminio, ni se les ocurra, de acero inoxidable y de cemento. Hoy día se está también fermentando en barricas, en vasijas. Hoy en día también se está fermentando en diferentes, los famosos huevos de cemento. No sé si lo han visto, que son redonditos. No quiero salirme de acá, pero luego les muestro lo que es un huevo para aquellos que no han visto lo que es un huevo, pero se hace la fermentación. Dicen que el proceso de fermentación en los huevos de cemento, que son algo chiquititos, no son tampoco tan grandes como los tanques de acero inoxidable, por su forma oval, hace que la circulación sea de forma natural. Es decir, este bazuqueo, que normalmente implica que una persona se monte en la parte de visita de arriba de los tanques y con eso empiece a bajar, no se hace de forma natural en los huevos de cemento. Bueno, durante la fermentación, que es la lámina que estábamos viendo, decía que es importante controlar la temperatura. ¿Por qué razón? La temperatura no puede ser ni demasiado baja ni demasiado alta. Si tenemos una temperatura muy alta, por ejemplo, que supera los 29 grados centígrados, estamos al horno, porque las levaduras mueren. Entonces, al morir las levaduras, chao proceso de fermentación, y se queda, el azúcar no se convierte en alcohol. Por la página de Argentina Quédate en Casa, Oscar Víctor nos está saludando. Saludos, Oscar. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Bueno, siguiendo entonces, es sumamente importante controlar las temperaturas de los tanques. Tampoco es conveniente una temperatura demasiado baja. Cada enólogo decide cuáles son las temperaturas idóneas de fermentación y también decide los tiempos de fermentación. Ellos obviamente tienen muchísimo conocimiento de este tema y saben, su experiencia les dice qué temperatura debo colocar, durante cuánto tiempo tengo que colocarlo, cuántos remontajes tengo que hacer, cuántos bazuqueos puedo hacer, cuánto de cada cosa ellos lo saben, qué es lo que tienen que hacer. La importante de la temperatura en el proceso de la fermentación es dos, básicamente. Cuando tenemos bajas temperaturas de fermentación, la extracción es mucho más lenta, más suave. Se alcanza, es como más sutil, ¿sí? Se alcanza menos extracción. Cuando las temperaturas de fermentación son mucho más altas, hay una mayor extracción. Entonces, el enólogo, al ver la valla de la fruta y dependiendo de lo que él quiera lograr, decide o bajar la temperatura o subir la temperatura de fermentación para que exista mayor extracción o menor extracción, pero él lo va a ir regulando. Los tanques de fermentación tienen dentro todos, la mayoría, unos serpentines de enfriamiento de agua fría, en donde en la parte externa se pueden ver los termómetros que permiten ver cómo va la temperatura, porque la temperatura no puede ir fluctuando, tiene que ser estable. Estamos todavía en la fase fermentativa, donde el mosto, en conjunto con las pieles y todo lo que tenga, se está convirtiendo a través de las levaduras indígenas el mosto se está convirtiendo en vino. Una pregunta por la página de la Cava Vittorio, Alicia Esnaloa. ¿Cómo se separan la levadura indígena de la piel? Pregunta. No se separa, simplemente se integra cuando está ocurriendo el proceso de fermentación. Esa levadura que está pegadita a la piel, que está de tanto que le he manoseado, ya se ha quitado, entra en contacto con este mosto y ahí es cuando ocurre el proceso de fermentación. No es que se separa. Forma parte del proceso. Forma Alicia. parte del proceso, correcto. Bueno, aquí es justamente viene lo que le estaba diciendo. No es conveniente que las temperaturas superen los 29 grados, pues afecta el desarrollo de las levaduras, comienzan a morir en ese proceso. Aquí seguimos en la fase fermentativa.
Una vez finalizada la fase fermentativa, comienza la fase de, voy un minutito, que me estoy adelantando los acontecimientos. Se suele buscar más color y cuerpo, obviamente, porque se utilizan temperaturas cercanas a lo que les decía. Mientras más alta la temperatura, vamos a tener más color, más cuerpo, más estructura. ¿Por qué? Porque estamos haciendo extracción de las pieles. Recuérdense, como les dije antes, la uva, en esta piel, que es algo tan chiquitito, en esta piel es donde está toda la gracia del vino, ¿sí? Acá es donde está toda la gracia del vino. Y justamente es lograr a través del proceso de fermentación que toda la extracción que tiene todos los componentes que tengan aquí pasa al mosto, porque este, como dijimos anteriormente, solamente tiene básicamente agua, azúcares y acidez, no tiene más nada. Toda la estructura está justamente acá, por eso en el proceso de fermentación se busca que la piel transfiera al vino todas las características. Seguimos entonces, finalizado el proceso de fermentación alcohólica, comienza la fermentación maloláctica. Bueno, dice que el tiempo de incubado para la fermentación alcohólica va entre 4 y 21 días, dependiendo del tipo del vino. Después viene el descube o el vaciado del depósito. Acá simplemente lo que se hace consiste en separar el mosto o el vino de las partes sólidas de la uva, transfiriendo el líquido a otro depósito. Aquí es cuando arrancamos con el proceso, déjenme un minutito, ¿sí? Aquí es donde comenzamos con el proceso de fermentación, que pasamos de alcohólica a maloláctica, en donde el vino se transporta a otro recipiente justamente para arrancar el proceso de fermentación maloláctica. La maloláctica lo que básicamente hace es transformar el ácido málico en láctico. Eso solamente se hace con el fin de darle, no sé si se lo recuerdan, más notas yogur, más notas lácticas, más notas esas agradables en boca. Porque justamente el ácido málico que está dentro, pues maloláctica, es quitar el ácido málico y convertirlo en láctico, da esa aspereza. Entonces, este proceso lo que hace justamente es transformar y hacer el vino mucho más agradable, más sedoso, más yogur, por así decirlo, más esas notas suaves, sedosas del yogur. Vamos entonces con el proceso de la maloláctica, ¿sí? Tras el descube y producto sólido de la fermentación, contiene grandes cantidades de vino, que es lo que se está haciendo en esta parte del proceso. Se obtiene así el vino de prensa, que es el rico, cada zona le da un vino de un nombre distinto, rico en aromas y taninos, que no se mezcla el contenido soluble todavía en ellos. Los restos sólidos que resultan del prensado se emplean como subproducto de elaboración de orujos y otros productos que son otras bebidas. Y aquí ya arrancamos con la propia fermentación maloláctica, que es el jugo como tal ya fermentado. Con esta segunda fermentación, el ácido málico usa uno de los 3 ácidos. Voy a parar un minutito aquí. Hay 3 ácidos básicamente presentes en el vino, que es el tartárico, el cítrico y el málico, que posteriormente se convierte en ácido láctico. El tartárico y el cítrico se mantienen. La única función de esta parte del proceso es hacer el vino agradable, con notas de yogur, con notas lácticas. Hay un detalle que agrego con respecto a lo que les comenta Claudia. En el ácido tartárico hay una cosa que se llama, no sé si ustedes comúnmente lo habrán escuchado, los diamantes del vino. Los diamantes del vino son justamente cristales y hacen referencia al ácido tartárico. Sobre todo en algunos blancos, algunos enólogos justamente lo resaltan a través de su botella transparente, que hay como una deposición turbia y hay unas partículas bastante grandes. Y es muy bonito cuando lo hemos hecho en la cava, cuando uno sirve el vino y eventualmente queda la copa vacía, quedan los cristales como tal abajo, ¿no? Esos cristales no son dañinos, le dan cuerpo, de alguna manera se hace a propósito adrede para que estas deposiciones, es algo que busca el winemaker o el enólogo, y esos cristales se pueden morder. Realmente es una sensación bastante particular. Si tienen oportunidad, les invito a que hagan esa experiencia. Bueno, seguimos entonces con el proceso de fermentación.
Bueno, nuevamente tenemos 3 ácidos, el tartárico, el cítrico y el málico, que posteriormente se convierte en láctico. Esto ocurre en el proceso maloláctico. Maloláctico solamente es darle tersura, suavidad al vino, notas de yogur. Eso es lo que básicamente hace este proceso. Hecho esto, salimos ya del proceso de fermentación. Habíamos hablado de un proceso prefermentativo, fermentativo, para aquí un minutito, prefermentativo, que es todo lo que es la cosecha, todo lo que es la vendimia, todo lo que es el despalillado, el estrujado, eso es prefermentativo. Fase fermentativa es la fase donde ocurre la fermentación alcohólica, maceración, fermentación alcohólica y la fermentación maloláctica. Esta segunda fermentación maloláctica, donde le da la tersura, estabiliza el vino, disminuye la acidez, vámonos nuevamente, y mejora las propiedades organolépticas del vino, que es lo que les estoy mencionando. Acá es donde ocurre la estabilización del vino como tal y va a disminuir un poco esa acidez que está tan presente en ese momento. Si en algún momento tienen la oportunidad de ir a una bodega, sería genial que puedan probar el vino antes del proceso de la maloláctica y después del proceso de la maloláctica. Finalizamos ya el proceso de la fase fermentativa y vamos a arrancar con el proceso de la fase postfermentativa, que es donde comienza la crianza, que es si es que el vino obviamente, no comienza el proceso de la crianza, comienza el proceso del trasiego, el proceso de la clarificación y el proceso de la filtración. Aquí esta parte obviamente se la salta el video. Básicamente el trasiego es el cambio de un envase a otro envase para ir quitando partículas sólidas. Recuérdense que todavía cuando pasamos a maloláctica sacamos una parte del líquido, dejamos todo el volumen sólido, sin embargo esta parte del líquido todavía tenían muchas partículas sólidas. Al hacer estos trasiegos, en el trasiego se van dejando, o sea, va decantando, o sea, se va bajando y estas partes sólidas se van retirando para ir quedando las partes líquidas. No, sígueme mostrando a mí, que quiero adelantar una parte del video. Denme un minutito, chicos. Voy, que quería adelantar justamente eso. Aquí está, ¿ves? El proceso de trasiego y de clarificado, que es lo que estoy hablando porque el video va al revés. El proceso que viene después que sale del tanque de fermentación, trasiego, que se hace luego de la maloláctica, se cambia de recipiente varias veces para eliminar sólidos y también airear el vino. Después viene la clarificación, se usan sustancias orgánicas que arrastran impurezas suspendidas, que quedan suspendidas y que van al fondo. La famosa clara de huevo, que para los vinos veganos, creo que es la historia, no se usa la clara de huevo, se usa otros precipitantes, pero la clara de huevo se coloca justo si se quiere hacer la clarificación, porque la clara de huevo se junta y hace que todo eso se vuelva pesado, precipite hacia la parte del fondo y se termine de clarificar. El vino cuando sale en este momento es turbio. Esa clarificación justamente lo que hace es volverlo menos turbio. Hay diferentes procesos de clarificación. La idea no es entrar acá, pero la idea es más o menos entender qué pasa. Terminado el proceso de clarificación, viene el proceso de filtrado, que algunos vinos, si se dan cuenta, dice si ha sido filtrado o no ha sido filtrado, está con pieles, no está con pieles. Si es con pieles, obviamente, todo este proceso de clarificación y todo este proceso de filtrado o se hace muy levemente o no se hace, o se hace con filtros con partículas mucho más grandes o partículas mucho más chicas, dependiendo qué tanto quiera dejar pasar el enólogo. Cada enólogo acá hace lo que él quiere hacer en cuanto a que si quieres entregarte, no sé si has visto estos vinos con partículas, con pieles, por así decirlo. A mi punto de ver, un poco desagradable encontrar en la copa pieles, no sé, dando vueltas por el líquido. Me parece más lindo el líquido brillante, atractivo, claro, que algo turbio. Pero es bueno aclarar una cosa aquí, Claudia, o agregarla.
muchos enólogos o winemaker dicen que prefieren dejar el vino no filtrado porque esto le aporta más aromas y más sabor al vino. Cierto. Es un poco como lo que le comentaba al principio Claudia cuando hablaba del despalillado. Cuando va el proceso eventualmente donde está empezando, iniciándose el proceso de fermentación, que eventualmente exprimen o estrujan todos los componentes y todas las partes de la vid. Unos lo hacen, otros no lo hacen. Y la razón es esa, porque dicen que le aporta un poco más de aroma y sabor al vino. Si bien quedan deposiciones en copa y a veces se suele confundir con que el vino está malo. Pero recuérdense, como siempre les decimos en la cava, hay tres formas de apreciar el vino. Hacer un análisis visual donde uno ve la brillantez del vino, la nitidez y limpidez del vino. Una fase olfativa donde si el vino llega a estar malo, la nariz nos debería decir eventualmente porque huele mal el vino, a trapo húmedo, a trapo mojado o a perro mojado, como dice Claudia muchas veces. Y en la fase gustativa se reafirma tanto la primera y la segunda, es decir, tanto la vista y el gusto, es decir, el olfato, perdón. El gusto sabe mal el vino, realmente tiene un sabor muy desagradable. Sí, lo que dice José es muy cierto totalmente. Hoy día la tendencia en algunos enólogos es justamente tratar de dejar esas pieles, porque es justamente, repetimos, la piel de la uva es la que tiene toda la gracia, por así decirlo, al vino, y si la quitamos, obviamente le estamos quitando gracia. A ver, buena parte de la gracia ya se la dio la piel al mosto durante el proceso de fermentación, pero si se lo dejo dentro del envase, obviamente va a haber mayor transferencia. Bueno, el proceso de clarificación filtrado es para básicamente iluminar las impurezas y los sedimentos que los diferentes vinos arrastran. Por esa razón se hace. Y una vez finalizado todo el proceso, comienza la crianza, que es a lo que vamos ahora. O el trasiego, que es simplemente el colocar el vino de los tanques donde están directamente a las barricas. Desde la página de la Cava Vittorio, Miriam Susana nos saluda. Hola Miriam, Hola ¿cómo Miriam, ¿cómo estás, estás? corazón? Bueno, vamos un minutito, vuelvo nuevamente hacia atrás porque queríamos hablar de la crianza, que aquí en el video lo tenemos al revés. Ay, ya va que me fui. Bien, vamos con la crianza. La crianza básicamente se somete al proceso de envejecimiento o crianza. O sea, crianza y envejecimiento es sinónimo. El objetivo de la crianza, que la crianza se hace solamente a través de barriles o toneles, es básicamente afinar los matices y los aromas del vino, es darle esas notas y esos aromas diferenciales. Acá voy a pararme un ratito porque es sumamente importante definir dos cosas que a veces confundimos. ¿Cuál es la diferencia entre un vino joven y un vino que tiene crianza, que tiene guarda, que tiene reserva? Todo eso lo habrán escuchado. El vino joven simplemente, finalizado la fase fermentativa, que se hace el trasiego, la clarificación y la filtración, va a un tanque y de ahí va al embotellamiento. Es decir, es un vino que no tiene proceso de crianza. No todos los vinos tienen proceso de crianza, por eso se llaman jóvenes. Vamos a distinguirlo como jóvenes y viejos para que lo puedan diferenciar. Viejo o envejecido o criado tiene paso por barrica sí o sí. El vino que es reserva, joven, envejecido, criado, pasa por barriles o toneles. Barriles, volteemos un momentito, son estos recipientes que están acá, que mayoritariamente hay de diferentes capacidades, pero mayoritariamente son de 225 litros, que son estas barricas que están acá. Estas barricas que tienen, hay de 225, hay de 500 y de ahí en adelante ya empezamos a hablar de capacidades mayores hasta hablar de toneles como tal, que son estos grandes barriles que tienen cualquier cantidad, 10.000 litros, 20.000 litros de diferentes cantidades. Dentro del proceso de barricado, el enólogo escoge qué tipo de barrica quiere colocar. Básicamente tenemos roble francés, roble americano, es decir, siempre es barricas de roble. Esta madera está hecha de un árbol que se llama roble y puede ser francesa o americana, dependiendo obviamente qué es lo que yo quiero lograr.
Entonces, enfócame nuevamente. Disculpa, Claudia, antes de que sigas avanzando, Verónica García nos está preguntando, ¿se puede hacer el filtrado después de la crianza? No, normalmente no se hace después de la crianza. Hay una especie de filtrado después de la crianza, porque obviamente cuando el vino está mucho tiempo en estos barriles o en estos toneles, sigue como que decantando y por esa razón esa materia que queda, si se filtra, se quita obviamente al momento de envasar. Si hay como una especie de proceso de filtrado, pero no me refería al filtrado, al proceso de filtrado que viene después del proceso de fermentación, que es el proceso con el cual se extrae toda la materia sólida del vino. ¿Sí? ¿Quedó claro la respuesta? Bueno, Verónica, si tienes cualquier inquietud, por favor, escríbenos, ¿sí? Gracias. Bien. Dos tipos de barrica: barrica francesa, barrica americana. Todo depende de qué es lo que el enólogo quiera lograr. Básicamente en barriles vamos a tener roble siempre, en este caso francés o americano. El enólogo puede, aparte de solicitar cuáles de estas dos quiere, puede también solicitar el grado de tostado. Tostado es la barrica por dentro se quema. Ahorita les voy a mostrar un video de cómo se hace un barril. La madera por dentro, una vez hecho el barril, se quema y el enólogo pide si es tostado bajo, tostado medio, tostado alto. Hablamos de barrica francesa como si hubiese una sola. Hay miles de barricas francesas, hay muchos tipos de barricas francesas. Cada barrica francesa de cada tonelería francesa aporta algo distinto y el enólogo lo sabe. Entonces hay enólogos que específicamente buscan una tonelería en particular, con un tostado en particular. Es increíble cómo cambia la estructura del líquido del vino entre una barrica y la otra. Si algún día tienen oportunidad de ir a una bodega y tienen conocimiento con el enólogo, tienen amistad con el enólogo, vayan y que les haga probar el vino directo de barrica, es decir, como un mismo líquido puesto en diferentes recipientes tiene sabores totalmente distintos. A veces solamente con cambiar la marca de la barrica, o a veces solo con cambiar el tostado, o a veces solo con cambiar el uso, porque el tercer elemento con el que juega el enólogo es el uso de la barrica, porque la barrica se puede usar 1, 2, 3, 4, X cantidad de veces. Hasta 5 normalmente, porque ya llega un punto que después de la cuarta, quinto uso dicen que ya la barrica no transfiere, sino simplemente se transforma en un medio para guardar vino. Un contenedor, básicamente. Un contenedor. Entonces, el enólogo puede decir si es francesa o es americana, puede decidir qué tonelería quiere que sea francesa o americana, porque hay varias, puede decidir si es tostado bajo, medio o alto, y puede decidir si es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto uso. Las tonerías no te venden barricas usadas, te venden barricas nuevas. La barrica nueva es que tu vino premium, el tope de gama, lo vas a meter en esa barrica 1 año, 2 años, lo sacas y el segundo vino de la gama de la bodega es el que entra en lo que sería el segundo uso de esa barrica. Está el tiempo que tiene que estar, sale. Ahí la tercera línea del vino o segunda línea entra en el tercer uso y así a medida que vamos bajando las líneas de las bodegas de los vinos, va subiendo, mejor dicho, la cantidad de uso. Es decir, el vino más de entrada de gama de la bodega que necesite barrica es el que va a tener la mayor cantidad de usos. ¿Por qué? Porque a medida que la barrica se va usando, la barrica va transfiriendo, dejando de transferir más sabores y más aromas. Hay una cosa también interesante con respecto a esto, Claudia, para agregar con respecto a las barricas, que normalmente los bodegueros suelen pedirle a los toneleros, en el caso de las barricas francesas de primer uso, que el quemado sea alto. Normalmente es una exigencia que las barricas francesas vengan en tostado alto. ¿Saben por qué?
porque la barrica en la primera entrega, en el primer urso, aporta mucho lo que sería uno de los descriptores con el tiempo que se reconocen como vainilla. La vainilla es muy pregnante y el tostado alto de alguna manera compensa también con el tiempo, cuando está en crianza en guarda, a aromas torrefactos o aromas ahumados. Entonces se equilibra un poco ese dulzor o ese elemento tan pregnante de la vainilla con el tostado. Esto es una cosa muy curiosa, cosa que no ocurre con las barricas americanas. Ahí se juega más con tostados bajos, medios o altos, porque ya de por sí la madera es mucho más fuerte, más contundente y ya de por sí aporta mucho más tanino. El tostado simplemente es como para darle un redondeo. Sí, lo que dice José es importante. El tanino también lo aporta la barrica y lo redondea la barrica. Entonces ese tema también es importante porque se piensa que simplemente... O que solamente es exclusivo de la uva, no. No, El tanino también lo aporta la barrica. sí, la madera de La la madera de la barrica. barrica. Bueno, vamos continuando con este proceso, que es el proceso de crianza. Se somete a un proceso de envejecimiento, el cual mejora y modifica obviamente las características organolépticas del vino. Me encantaría tener una bodeguita así. Según la crianza, los vinos tintos se pueden clasificar, y aquí vamos a ver el tema de España. Acá vamos a cambiarlo un poco. Voy a ponerlo acá. En España se considera que es un tiene de 0 a 6 meses, rápido consumo. Ahí vamos todavía igual nosotros. Crianza, nosotros no utilizamos el término crianza. Crianza es 6 meses, para La Rioja son 12 meses, 18 meses como mínimo en botella, 12 meses para La Rioja, y el total de la crianza son 24. Acá no tenemos la línea crianza en la Argentina, sino vamos joven, reserva y gran reserva. Reserva sí es exactamente similar, tenemos 12 meses mínimo. Para que un vino sea llamado reserva necesita mínimo 12 meses de barrica. En el caso de la Argentina se le da 12 meses de estiva en la bodega. Cuando hablamos de botellas, el tiempo que está la botella estivada dentro, estivada significa guardada dentro de las bodegas, y la gran reserva serían 24 meses dentro de los barriles, y por lo menos se recomienda 24 meses, en caso de España 36 meses de botella. Aquí hay una cosa también interesante para agregar con respecto a las barricas y a la denominación. Por ejemplo, en España en las etiquetas aparece la palabra roble. Y roble nosotros aquí pudiéramos asociar en lo que es el cono sur, que tiene que ver con barrica. En ese sentido, en España sí es barrica, pero a veces aquí aparecen algunas etiquetas en Argentina con la palabra roble y no es exactamente barrica. Hay que estar muy pendiente de este detalle. Sí, el roble acá más que todo se usa como para indicar que el vino dentro del proceso, cuando está el vino dentro de las cubas de fermentación, dentro se coloca unas estructuras, a ver si las consigo, que sería interesante que las vieran. Perdón un momentito la desprolijidad, voy a buscarlo porque eso me pasé por completo de buscarlo. Si quieres, José, habla un poquitito de lo de la reserva. Ayúdame aquí un minutito a mostrar. Y habla de lo que es la reserva, de cuánto tiempo, la diferencia entre reserva de vino blanco y vino tinto, Ok. que es reserva, mientras Muy voy bien. buscando. Sí, bueno, ampliando un poquito el comentario que Claudio les hacía, ¿no? Aquí en Argentina se llama un vino reserva cuando debe tener al menos 12 meses de paso por barrica. Pero curiosamente también los vinos blancos y los vinos rosados tienen paso por barrica. Para que se puedan denominar reserva tienen que tener al menos 6 meses. Así que pendiente con este detalle. En los vinos tintos al menos 12 meses y en los vinos blancos y los rosados deben tener al menos 6 meses. En el caso de la gran reserva, en los vinos tintos, como veníamos comentando, tiene que ser al menos 24 meses. Y en el caso de los vinos blancos y los vinos rosados, la mitad de tiempo, es decir, 12 meses. Así que también este es un aspecto interesante a tomar en cuenta. Existen otros tipos de barrica, como por ejemplo... Permite, lleva un minuto, Sí. es que no puedo, perdón chicos, la desprolijidad. Quería mostrarles cómo era la estructura, pero no sé ahora cómo buscarlo. Y es
denme un minutico. Bueno, les comento mientras tanto, hay otros tipos de denominaciones, aparte del reserva y la gran reserva. Están los de corte, están las reservas de enólogo, selección especial de familia, partidas limitadas o botellas enumeradas y lo que se llama también single vineyard, entre otras denominaciones para que ustedes tengan idea. Bueno, como suele ocurrir, Cuando lo estás buscando, a veces no aparece. Recuerden que esto es un programa en vivo, chicos, así que algunas cosas pues pueden estar un poquito fuera de sitio. No. ¿Pero qué les ibas a comentar de lo No, del- quería mostrarles las la duelas, estructura, las claro. duelas, Quería mostrarles cómo eran las estructuras. Yo lo vi en su momento, pero Sí, había un video, por cierto, había que yo un video. subí. Creo que A fue en la ver si es cava, a ver este. si lo consigo. El vino en barrica, criar el vino en barrica y después en botella. Bueno, pues los chips es muy fácil. Consistiría en coger trozos de madera, normalmente de roble, con Ahí, distintos José. origen, distintos José. tostados. Mira, A ver, esto no es lo que quería, pero un normalmente poquito. de roble, con distintos origen, distintos tostados. Mira, por ejemplo, puedes ver chips sin tostar, chips tostados. Pero no solamente es esto, también tenéis tipo polvo o tipo sarrín, ¿sí? Cada enólogo utiliza distintas procedencias, distinto tipo de roble, distintos orígenes, distintos tostados, distintos, pues unos más grandes, otros más pequeños, porque uno da unos aromas, etcétera, etcétera. Pero el secreto consistiría en coger, que ya el enólogo ya ha decidido cuáles son los chips que quiere utilizar, añadirlo al vino, dejarle un tiempo ahí y ¿qué va a pasar? Que la madera, estos chips, estos trocitos de madera, le van a aportar al vino unos aromas, unas sensaciones táctiles y unas sensaciones sápidas al vino. Y hay un mercado que pide vinos con ese punto de madera, que da recuerdos de madera y punto, ¿sí? Esta técnica proviene del Nuevo Mundo. Ya va, voy a cortar un poquitito. Esto que acaba de hacer el chico, que lo está explicando genial, es sumamente importante. No es que lo agrega el enólogo a la copa de vino, aclaro. El enólogo hace ese agregar los chips o las duelas, que son los listones de madera, o el acerrín, que es lo que él tiene acá, lo agrega durante el proceso de fermentación alcohólica. En ese momento es... Pues empezamos en almacenar. Perdón, yo ahorita ahora retrocedo. Baja una estructura dentro del tanque de fermentación y ahí es cuando ocurre la impregnación que él la está simulando acá en la copa, ¿sí? Pero no es que ocurre, sino solo en el proceso de la fermentación alcohólica se introducen los chips. No se hace siempre, se hace en determinados momentos cuando se quiere que la uva, bien sea porque no tiene las propiedades deseadas o no es una uva de calidad, se impregne de sabores y de aromas de madera. Australia, no. Vuelvo a atrás. Cuando decimos, pues empezamos en Nueva Zelanda, Australia. Ya va. De madera, que da recuerdos de madera y punto. ¿Sí? Esta técnica proviene del Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo, cuando decimos, pues empezamos en Nueva Zelanda, Australia, luego Sudáfrica, Argentina, Chile, Estados Unidos. ¿Sí? Es una técnica muy habitual. Y en Europa, cuidado, en Europa también está permitido. Algunos consejos reguladores dicen que no, que su ley dice que no, está prohibido, etcétera. Que se utiliza o no se utiliza, yo ahí no voy a entrar en ese debate, pero sí que veo también, me preocupa que no exista una legislación en la cual los consumidores, ¿sí?, sepamos si el vino que estamos tomando tiene chips de madera o no tiene chips de madera. Entonces yo creo que importante es que nosotros sepamos si tiene chips o no tiene chips, ¿de acuerdo? Hoy hemos visto la utilización de los chips de madera en la enología. Yo soy Mikel Garezábal y me encontraréis muy fácilmente en internet. Bien. Bueno, quiero también, ya que hicimos esto, mostrarles lo de las barricas para que lo vean cómo se hace una barrica de vino.
No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, están todos muy callados. Están me todos muy preocupa. tranquilos, están muy atentos por aquí, pero no tengo O más entendieron todo o no entendieron nada, espero que sea lo primero y no lo segundo. Les recuerdo que a pesar de que estemos en cuarentena y todos tranquilos, las preguntas de examen vienen al final, recuérdense de eso. Bueno, pues buenos días. Hasta ahora hemos hecho vídeos sentados en un local con unas copitas de vino, catando y aprendiendo un poco los pasos de las catas, los tipos de vino, pero como ya nos toca arrancar con un mundo que me encanta a mí, que es el mundo de los vinos que pasan por barrica, hemos creído que teníamos que empezar por explicar cómo se hace una barrica. Entonces, para ello nos hemos venido a Tonelería Murúa, por La Rioja, pero para los de aquí, que sepáis que está en el mismo Logroño, lo tenéis aquí mismo, cerquita del Parque del Ebro. Aclaro una cosa, la mayoría de los toneles que usamos nosotros no son de España, son de Francia o son de Estados Unidos. Acá el video que estamos viendo es de una tonelería obviamente española, pero el video básicamente se los puse porque es bastante ilustrativo de cómo se hace una barrica si no han visto cómo se hace una barrica de roble. Está aquí mismo, vamos a hacer todo el proceso de todos los pasos para hacer una barrica. Me encanta este Voy a adelantar un poquitito porque lo vais esto. a entender al ver todos los pasos de la producción. Vamos a por ello. Venga, en Tonelería Murúa, ahora. Entonces lo primero que tenemos que hacer, lógicamente en una tonelería, aquí estamos en Murúa, ya lo sabéis, en Logroño, es recibir. Vamos a Quiero echar un momentito para atrás esto para que veamos algo. Ya va, aquí. Llegamos hasta la Ay, localidad ese de desastre. Villarrubia de Santiago. No, hice desastre, ya va. Houston, tenemos problemas. Houston, tenemos problemas. Ya va. Ahí va. Bien. Bien. Este es el corte del roble. ¿En qué se diferencia roble francés y roble americano? Que mucha gente me pregunta este tema. Eso tiene que ver que los poros que tiene el árbol, si este es el árbol, el roble, los poros de las barricas americanas están llenos de una sustancia que se llama limo, por ende tiene los poros tapados. Y por esa razón la barrica americana es mucho más económica que la barrica francesa. Una barrica americana más o menos puede estar entre los 500 y los 800 dólares, contra que una barrica francesa puede rondar entre los 1.500 y los 1.800 dólares. Es importante notar que una barrica son 225 litros, 300 botellas apenas. Es decir, tenemos que en la primera uso de la barrica, es decir, estos vinos de muy alta gama que pasan por primera vez por estas barricas, absorben un buen componente de ese costo de los 500 o los 1.800 dólares. ¿Por qué cambia el costo si es roble, si es el mismo árbol? ¿Por qué cuesta 500? ¿Por qué cuesta casi el triple? Justamente por lo que les decía. Este tronco, los poros de la madera están tapados en la americana y al estar tapado los cortes del árbol puede hacerse de cualquier forma, bueno, cualquier forma entre comillas, pero se aprovecha mucho más el árbol. Tengo entendido que de un roble americano, si mal no me equivoco, se puede sacar entre 3 y 5 barricas, mientras que de un roble francés se puede sacar hasta 3 barricas. ¿Por qué? Porque el poro del árbol del roble francés no tiene esta sustancia, no tiene los poros tapados, tiene los poros abiertos. Y al tener los poros abiertos, el árbol solo se puede cortar de una forma determinada para hacer la barrica. ¿Por qué hablo de los poros? Porque si este es el recipiente, no es el caso, ¿sí? Si este es el recipiente donde está metido el vino y esta es la barrica, queremos que exista la menor, vamos a decirlo así, transferencia entre el líquido y el medio de afuera. Si esto es un material muy poroso, o tiene los poros muy abiertos, va a haber un intercambio muy alto del aire, que no es exactamente el mejor amigo del vino, con el líquido que está dentro. Mientras que si esto es bastante sólido o cerrado, no al caso de un vidrio obviamente, hay menos ingreso, y al haber menos ingreso se llama lo que es microoxigenación, que son partículas muy chiquititas de oxígeno, de aire que entra dentro del vino, que por eso se llama micro.
Mientras más cerrado esté, mucho mejor. Entonces, al ser el roble francés, no tener estos poros tapados, la barrica solo se puede cortar de una forma. Al cortarse solo de esa forma, se obtienen muy pocas barricas. Al tenerse muy pocas barricas de un mismo árbol, se hace muy costoso el roble francés, más económico el roble americano, y tiene que ver nuevamente con la estructura, obviamente, del árbol. Claudia, antes que avances, hay unas preguntitas que se nos están acumulando por la página de la Cava Vittorio. ¿Te parece si le damos respuesta? Analía Nocete nos pregunta, he escuchado la palabra descube. ¿Qué sería? Descube simplemente sacar el vino de las cubas de fermentación. Ok, excelente. Tenemos otra de Eugekai. Eso está en temperaturas todas iguales en barrica. Me imagino que quiso decir si la temperatura es igual en las barricas, el vino en las barricas. A ver, si se está refiriendo al proceso de crianza de la barrica, me gusta esa pregunta, me había olvidado decirlo y es fundamental este tema. Gracias por la pregunta. Gracias, Euge. Las barricas están en ambientes controlados, están a temperaturas normalmente bajas, donde no superan los 20 grados centígrados, temperaturas que normalmente suelen estar abajo de los 20 grados, humedades controladas. Un 60% aproximadamente. Más o menos, y temperaturas estables y humedad estable y constante todo el tiempo. Por eso se usan las partes más húmedas, más profundas de las bodegas, donde se guardan las barricas. Eso obviamente hace que el vino esté estable, que esté tranquilo y que todo ese proceso de crianza, de transferencia, se haga lo más tranquilo posible. Incluso, nota de color en el tema. Hoy día hay bodegas que le ponen música a las barricas porque según estudios que se han adelantado en el tema y estudios prestigiosos, hay una influencia interesante de la música en el proceso de crianza, específicamente caso argentino, bodegas Caiquén, usa cantos gregorianos durante el proceso de la crianza, que la crianza sabemos que puede durar 6 meses, 8 meses, 12 meses, 24 meses, que el vino está estacionado dentro de esas barricas. Muy bien, excelente. Hay otra preguntita por aquí y es de Elizabeth García. Bueno, pregunta no, realmente creo que es un halago y realmente muchas gracias. ¿Es vivo? Sí, y todo está muy bien. Muchas gracias, Elizabeth. No sé si todo estará muy bien, pero bueno, hay algunos detallitos que se nos estarán escapando y los iremos mejorando. Pero igualmente, muchas gracias por tu apoyo. Elizabeth Ibars, ¿nos puedes hablar de cada denominación? Me imagino que aquí nos está hablando de las denominaciones de origen, creo yo. En la Argentina... A ver, Elizabeth, si estás hablando de denominaciones de origen, acá la Argentina no tiene denominaciones de origen. Eso ocurre más que todo en Europa, que es DOC, denominación de origen controlado. Bueno, Luigi Bosca tiene un DOC, pero un DOC entre comillas. 2, 3 bodegas o 4, lo sumo, creo que tienen DOC aquí. No sé, ahorita creo, en este momento ahorita. me viene Luigi Bosca, que es la imagen que tengo el DOC. Lo que pasa es que voy a mezclar cosas que eso lo quería ver más adelante. Creo que Catina también tenía Pero DOC, ¿qué significa? Que en ese lugar, que se llama denominación de origen, solo se puede plantar un determinado tipo de uva y basta. Eso no ocurre en la Argentina. Es decir, si nos fuéramos, por decir algo, Agrelo, y Agrelo fuera denominación de origen controlado, Agrelo o DOC Agrelo, eso significaría, por decir algo, que en Agrelo solo se puede plantar Merlot y Cabernet. Más nada. Estoy inventando para que me entiendan. ¿Qué significa? Que en Agrelo no puede haber una miserable planta de otra cosa que no sea Merlot y Cabernet. ¿Qué es lo que ocurre en Francia? Cuando hablamos de Francia, de denominación de origen de Burdeos y de toda esa zona, cada zona, cuando yo hablo Burdeos, estoy hablando de 3 cepas en particular que hay en esa zona y no puede haber otras. En la Argentina no es posible este tema porque si vamos a Agrelo, por decir algo, vamos a los viñedos en Agrelo vamos a tener Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, ¿sí? Eso significaría que habría que arrancar todas esas plantas que no pertenecen a esa denominación de origen de esa zona y llevarlas a donde es. Eso hoy día no es posible, tenemos viñedos centenarios,
Tenemos muchas cosas que obviamente no se puede hacer acá. Lo que sí se estaba buscando, no sé en qué proceso está todo eso, es darle un apellido al vino argentino. El vino argentino no tiene apellido, hablamos de Malbec. Pero, a ver, el Malbec, y todos lo sabemos, el Malbec de la Patagonia no es el Malbec de Neuquén, no es el Malbec de Luján de Cuyo, no es el Malbec de Valle de Uco, no es el Malbec de Salta, es diferente. La idea era darle el apellido al vino para que tengamos Malbec Agrelo, Malbec Luján de Cuyo, Malbec Neuquén. ¿Por qué? Porque a pesar de ser todo Malbec, cada uno de esos Malbec tiene una expresión y tiene una representación, que eso es tema de otra charla. Pero lo que quería justamente es eso. Cierro porque si no me voy a extender y me voy a ir por ese lado. Listo. Muy bien. Alicia Esnalda también nos hace un comentario muy a favor. Muchas gracias por tu apoyo, Alicia. Es sumamente claro, Claudia y José, muy ilustrativo. Gracias, Alicia. Gracias. Al menos lo intentamos. No sé si sea muy claro, muy ilustrativo, pero lo estamos intentando. Elisa Yars, ¿qué de cierto hay de un vino tenga más tiempo de estacionamiento? ¿Es más bueno? Siempre hablando de tinto, porque tengo entendido que se recomienda tomar el vino máximo 2 años de su cosecha. A ver, hay Y mucha... el blanco el año de su cosecha. Ella tiene como que 2. A ver, repíteme la primera parte porque me perdí. Sí, vamos a ver por qué un poquito extensa. Bueno, ¿qué de cierto hay de que un vino tenga más tiempo de estacionamiento? Es más bueno, sería la primera pregunta. Okay, vamos por ahí. A ver, el vino, empecemos del principio para entender. El vino nace en la uva. Si tengo una uva de calidad, tengo un vino de calidad. O sea, es decir, si tengo una uva de muy baja calidad y la meto en una, que nadie lo hace en su sano juicio, pero ok, imaginemos que tengo una uva de baja calidad y la metiera en una barrica de roble francés de primer uso, ¿voy a tener un vino de calidad? No. Si lo tengo dentro de la barrica de roble francés 36 meses, una uva que no es de calidad, ¿voy a tener un vino de calidad? La respuesta es no. El vino de calidad es un conjunto de factores. No se lo da exclusivamente el tiempo de crianza o estacionado de barrica. Es la uva, es el tiempo que tiene esa uva, es como la uva ha crecido, sus condiciones climáticas, su suelo, su irrigación, su todo, porque esta uva hoy puede darme un resultado y el año que viene otro resultado y el año que sigue otro resultado. Entonces, el proceso de que tengamos una uva premium entre la bodega, que tenga el proceso que tenga que tener el proceso, que el enólogo haya atinado a hacer lo que tiene que hacer con esa uva y todo haya resuelto bien. Y a eso lo ponemos en una barrica de muy alta calidad, porque a pesar de ser francesa, puede no ser una barrica de tan alta calidad, pero tengamos una barrica de alta calidad. Le pongamos primero, segundo, tercer uso, porque en vinos de alta calidad se puede usar tercer uso para que no haya tanta invasión de la madera, porque hoy día se busca la expresión del terroir, la expresión de la uva. Pero bueno, la colocamos en la barrica. ¿Es lo mismo un 8 meses que un 12 meses, que un 18 meses, que un 36 meses barrica? No. La transferencia obviamente es distinta. Los estudios dicen que la transferencia del vino, de la barrica en el vino ocurre hasta los 12 meses. Ya de ahí en adelante no hay tanta transferencia de aromas y sabores. Al permanecer más tiempo, ¿voy a tener mejor vino? Mi respuesta es sí. Sin embargo, hoy día hay vinos que no pasan por barrica. No soy fan de esos vinos, pero es cuestión de un tema de gustos. Y una cosa importante que tuve que decir al principio y que lo repito ahora, no hay verdades en el vino. Mi verdad es muy distinta a las verdades de ustedes porque es un tema de gustos. El vino para mí es como el perfume. Todos los perfumes son ricos y divinos, pero hay un perfume que a mí me gusta y un perfume que a ti te gusta. Tú decidirás cuál es el mejor para ti, que el mejor para mí no es el mejor para ti y el mejor para ti no es para mí. Otra cosa con respecto a eso, también son mucho más costosas obviamente las bodegas que tienen mucha más crianza.
mucho más tiempo. No es lo mismo un paso de 6 meses que un paso de 36 meses de un vino que sea ícono, por ejemplo, que pasó de Gran Reserva a ícono. También, de alguna manera, eso va en el costo y es un poco lo que dice Claudio, dependiendo del gusto. Si a ti te gusta, eventualmente vinos mucho más evolucionados, vinos mucho más complejos, porque también cuando pasa un vino más tiempo en barrica y también más tiempo en guarda, se hace mucho más complejo. La otra parte de la pregunta, No, me ya va, imagino... déjame terminar un segundito, perdona que te Dale, es interrumpa, que se me corazón. están acumulando ahí. Ok. Perdón, rápido Sí, voy cerrando y disculpen que me sí, extienda tanto y esté siendo sí. tan larga y pesada con el tema. Eh, ¿Cuánto tiempo debo guardar un vino que ha pasado por barrica? Y tiene que ver con el tiempo, que es la segunda pregunta, y ahí te enlazo. Un vino, mientras mejore su calidad de uva, mejor haya sido tratado, mejor tenga su barrica y más tiempo tenga en barrica, más tiempo de guarda va a tener. Es decir, las posibilidades de que ese vino permanezca y evolucione de forma correcta es mejor si todas esas circunstancias se juntan. Vinos de guarda, normalmente 10, 15, 20, 30, 40 años de guarda. Vinos jóvenes, que son vinos que no pasan por crianza en barrica, ¿se acuerdan? El proceso de clarificación, el proceso de filtrado botella. Ese vino joven que no es criado, sí, lo que tú dices tiene que tomarse en un lapso máximo de 2, 3 años, te aguanta hasta 5, su curva es muy cortita, nace, crece, desarrolla y muere en un lapso máximo de 5 años. El blanco se recomienda tomarlo no del año, porque yo hoy no puedo tomar un 2020, yo hoy debo estar tomando 2019, 2018 y hasta 2017. A mí me gustan ciertos vinos más hacia el 2017 porque la acidez en la botella te baja, no te resulta tan, ¿cómo se dice?, invasivo el vino. Y ese tiempito en botella en el blanco a veces le ayuda, otras veces definitivamente le hace perder las características, pero los vinos blancos que no pasan por barrica, que los hay, no muchos pasan por barrica, 2, 3 años. Exactamente, esa era la segunda parte de la pregunta que ya te hacía. Eventualmente los tintos hasta 2 años, refiriéndose a vinos jóvenes que no tienen paso Sí. por barrica, y los blancos 1. Igualmente también sería bueno agregar, Elizabeth, con respecto a los espumantes, también hay de alguna manera una norma en ese sentido. También es muy bueno consumirlo dentro de los 2 primeros años, 3 años máximo. Muy bien. ¿Alguna otra Ok, pregunta? no. ¿No? Me estaban preguntando si se había cortado la transmisión. Hace un momentico se nos cortó por uno de los medios, pero ya estamos reactivos y ya estamos en el aire, chicos. Bueno, seguimos con la barrica rápidamente, que era lo que habíamos cortado, la elaboración de una barrica. Aprovechen, perdón, si quieren hacer en este lapso alguna pregunta, porque una vez que finalizamos con esto, estamos finalizando la transmisión. Es decir, esta parte de la charla ya la estaríamos finalizando. Si quieren hacer alguna pregunta, váyanla formulando, porque una vez finalizado el video vamos a cerrar. Excelente. Por aquí Manolo nos está saludando. Manolo, gracias por Manolo, ¿cómo saludarnos. andamos? ¿Cómo está todo por allá? Saludos a la casa. Bueno, vamos. Estamos en Murúa, ya lo sabéis, en Logroño es recibir las futuras partes de la barrica, las futuras duelas. Estas pilas que tenemos aquí son de roble francés, pero esta madera quiere decir que llega de Francia, llegan camiones. La madera, como llega en Francia en camiones, va a llegar muy apilada. Entonces lo que hacen aquí, lo primero en Tonelería Murúa, es volver a apilarlas de nuevo para tenerlas bien separaditas, que pase el aire y sobre todo lo más importante, muchos os diréis, pero estos son un poco dejados, que lo tienen en la calle. No, es que tiene que estar en la calle. ¿Ves? ¿Por qué? Porque esta madera llega verde. Luego vamos a ver Contesto ahorita. una madera recién llegada para que veáis la diferencia de color. ¿Vale? ¿Por Sí, qué tiene que se estar en la cayó calle? ahí, Porque la la madera voy a viene reactivar. verde, viene del árbol. Y ese verde quiere decir que tiene unos taninos, Te voy a contestar de esto. otras catas que hemos hecho, que ese Es una tanino va a condena, ser pero muy bueno, amargo, limpiando la muy casa. leñoso y muy verde para el vino después. Entonces hay que eliminarlo. ¿Y cómo se elimina? Dejando a la intemperie para que la lluvia o el agua vaya poco a poco arrastrando y quitando toda esa parte de tanino verde. Ese tanino, digamos que puede ser nocivo y desagradable Aquí tenía para los mucho más, futuros pero se sabores del cayó. vino. Como se me Entonces, fue. ¿por qué tenía el bote este? Que yo te lo voy a enseñar. ¿Vale? Me agacho y vuelvo. Vamos a ver. Sabéis que súper mañana para estas cosas. Entonces lo que voy a hacer es enseñaros, me cojo el micro aquí, y quiero que me miréis la mano. Quiero que veáis el color. ¿Veis este color amarillento, un poco amarronado? Esto lo hemos cogido, les he pedido a Tonelería Murúa que lo cogieran, de cuando estaba lloviendo, directamente cayendo de las duelas, de las futuras duelas, para que veamos toda esa parte de ese color que está quitando. Este color, este tanino, es el que tenemos que eliminar.
Vamos a ver ahora al otro lado de este pasillo que tenemos duelas de roble americano. También vienen en camiones, en este caso camiones y barcos, imagino, de América, de Estados Unidos, y también están a la intemperie, pero como veis, son menos negras que las francesas. ¿Por qué? No porque la madera sea diferente, sino porque llevan menos tiempo a la intemperie. Roble francés, más o menos unos 3 años como mínimo. Aquí, calcular, desde que llegan hasta que se pueden utilizar, pasan 3 años como mínimo, y el roble americano 2 años como mínimo. Y tenemos un grandísimo parque de secado y humidificado, porque son las dos cosas. Tiene que secarse y tiene que humidificarse la madera para eliminar y prepararla para hacer estas barricas. Curioso, ¿sabéis cómo llaman a estas montañitas? Castillos. Ahí os dejo con los castillos. Bueno, pues con todo este ruido de fondo, espero que me oigáis bien, vamos a hacer ya el paso de formar la barrica. Han hecho todo lo que es el cortado de las duelas, las han preparado y las tenemos aquí todas alineadas. De aquí, desde aquí hasta allí, todo lo que es esta línea es lo que va a dar una barrica. Entonces tienen duelas de diferentes anchos, estrechos, medianos y más anchos, y van a hacer una selección de ese cuerpo para poder montar después en el siguiente paso lo que es la barrica. Si queréis, vamos a ver de cerca los diferentes anchos para que veáis la diferencia entre las duelas. Acordaros que cada parte de la barrica se llama duela. Vamos a verlo. Tiene la curvatura, ¿viste, no? Bueno, una vez tenemos ya seleccionadas las duelas para hacer la barrica, como hemos visto antes, lo que va a hacer nuestro compañero es preparar el cuerpo de la barrica. Va a ir poco a poco, dale, sin miedo. Va a ir poco a poco montando en forma, digamos, en forma de rosa, lo que es el cuerpo. Como veis, es un trabajo bastante manual esa parte y con mucha precisión, porque a mí se me caerían todas las duelas, seguramente. Tiene que ir poco a poco ajustándolas con un tope, como veis allí, y va dando el principal cuerpo de lo que va a ser después la barrica. Ahí vamos, poco a poco. Impresionante, yo de verdad, por lo torpe que soy yo. Ahora ves que una vez ha terminado de montar el cuerpo, va a retirar el sello que ha utilizado para montarla y ha puesto dos que son mucho más anchos para fijarla. Aquí está fijando la primera parte que ha hecho, la está igualando bien, ahora poco a poco igualará para que toda la parte de arriba quede exactamente igual. Ahora vais a ver que va a empezar a golpear. Ha terminado de preparar, ha dejado todo completamente igualado y le ha colocado un último sello. Este sello es exactamente igual que el que va a quedar al final del proceso, para que la medida sea perfecta a la hora de hacer la barrica, aunque esto no los quita todavía porque tiene que seguir trabajando. ¿Os acordáis del refrán de a ojo de buen cubero? Ahora entendéis de dónde puede venir esa parte. Seguimos con el proceso, nos vamos con la barrica a otro lado. Vámonos. Bueno, lo que han hecho es, lógicamente, humedecer algo la madera para que la madera no se parta a la hora de cerrarla y darle la primera forma a la barrica. Entonces ahí veis que van a poner una sirga en la parte de arriba, que lo que va haciendo poco a poco es apretando, escuchar, ¿vale? Cómo va poco a poco cerrándose. Lógicamente esta humedad impide que se parta la madera del todo. Ahí tenéis, ya estaría casi hecha, pero aún le falta algo. Esto antiguamente se hacía apretando a mano poco a poco para que fueran cerrando. Hoy en día, lógicamente, estamos más modernos, pero bueno, también tiene que estar aquí el operario para ojo a ojo poder hacerlo. Aquí rodeado de calor, rodeado de humo, uy, que me vienen las brasillas. Hemos terminado de dar la forma a la barrica y habéis visto que no solo han fijado al principio con los sellos que han golpeado una parte, sino que al moldearla, darle la forma a la barrica, han puesto otros nuevos para darle también la fijación en la parte nueva que han fijado. Y la han metido al fuego. El fuego, ahora lo veréis, es un brasero que tienen abajo, es modulable la potencia del fuego y es siempre fuego con el mismo roble. No se puede utilizar otro tipo de madera para dar fuego. El tiempo va a depender un poco de lo que pida cada bodega, porque aquí, por ejemplo, en Tonelería Murúa trabajan bajo pedido. Quiero decir, un enólogo de una bodega les llama y dice: quiero 500 barricas con un tostado light, que es lo mínimo que se puede hacer para un tostado de barrica. Esos son unos 40 minutos del tostado. Que la gente quiere un tostado mucho más fuerte, pues a lo mejor pueden llegar hasta 3 horas. Cuanto más tiempo de tostado,
más aromas. Va a tener esa madera interior ahumado, que ya ves que yo también voy a oler ahumado después, a tostado, y todos esos aromas que luego encontramos en los vinos que pasan por barrica. Voy a salirme de aquí, chicos, que me estoy achicharrando. Os dejo con las imágenes. Eso que estaba explicando el moderador tiene que ver con el tostado alto, con el último nivel de tostado, bajo, medio o alto que les comentábamos. Ahorita, antes de que vayas con esa parte, Claudia, una preguntita de Verónica García. Tengo un Matías Echar Sauvignon Blanc 2018. ¿Lo tomo ya? Pregunta. Si no tiene paso por barrica, porque no sé cuál de los Matías Echar puedas tener, asumo que tienes el Amar y Vivir, si mal no me equivoco. Si es ese, sí, lo puedes, a ver, ya no, pero si lo quieres ir tomando, lo puedes tomar. Es un vino que todavía te puede aguantar un tiempo más, tiene buena acidez, tiene buen cuerpo, porque es un vino salteño. Al tener un vino de Salta vamos a tener más estructura, más base, por así decirlo. Bien, otra pregunta. Carolina Edith nos está preguntando, muchas gracias por la charla, espero que se repita. ¿Podrías explicar cuál es la diferencia entre las botellas que vienen tapadas con corcho o con tapa a rosca? Muchísimo. Igual, eso es tema ya de otra charla, pero te contesto. Esto es lo que comúnmente la gente llama corcho, ¿sí? Esto no es un corcho, esto es un tapón de plástico, ¿sí? A mí particularmente no me gustan los vinos que vienen con este tapón porque es plástico, y al ser un material plástico, con el calor y con el frío, el tapón se encoge, y al encogerse, obviamente no es que hablamos que va a encogerse a la mitad, sino se encoge milímetros, pero esos milímetros son suficientes para que se haga un espacio del cuello de la botella hacia abajo y de ahí se filtre el aire. Yo particularmente me quedo con la tapa rosca, definitivamente. Para mí la tapa rosca es garantía de calidad, eso que alguna vez escuchamos, no, pero es que la tapa rosca son vinos de baja calidad. En el pasado podía ser, hoy día rosca es calidad, y si bien no tiene el glamour el hacer esto y servir el vino, ya no se trata de un tema de glamour, sino se trata que la plata que gastaste en el vino que te vayas a tomar después esté bien. Tapones plásticos, hay garantía de que el vino no necesariamente puede estar bien, se te puede haber justamente dañado por el ingreso de aire. La tapa rosca, lo que el enólogo te guardó, es lo que te vas a tomar. Bien, Verónica García nos confirma justamente la que había preguntado eventualmente del Echar, es un Imagínate. Sí. Excelente. Ahí el Imagínate tiene capacidad todavía. Aprovecha estos días y disfrútalo en paz, pero si lo quieres dejar guardado unos días, un tiempo, lo puedes hacer porque tiene cuerpo y volumen. Excelente. Bueno, creo que por los momentos no tenemos más preguntas. Bueno, chicos, voy cerrando la transmisión. Espero que les haya gustado. La idea es hacerlo cada 2 días. Tampoco la idea es abrumarlos con estas charlas. Si consideran que cada 2 días es muy pesado, escríbanlo y lo distanciamos, no tengo problema. Cada día vamos a tratar temas distintos. La próxima charla vamos a trabajar un poco lo que es el tema de todos los diferentes tipos de vinos que existen, es decir, qué es un vino rosado, qué es un vino blanco, qué es un vino tinto, qué es un espumante, cómo se hace el espumante, qué son los vinos fortificados, todo lo que es los diferentes tipos de vino, las cosechas tardías, etcétera, muchos vinos que conocemos, otros que no, cómo se hacen, cuáles son sus diferencias y qué vino es para cada ocasión. Eso creo que va a ser la charla de la próxima oportunidad. Hoy estamos a sábado, los dejo descansar el domingo, pero el lunes seguro retomamos, vamos a anunciar que va a ser. Si quieren repetir la charla, no la pudieron ver o por las razones que sea, se cortó la transmisión, esta misma charla o similar, porque no puedo repetir lo mismo porque es en vivo, la vamos a hacer hoy a las 8 de la noche a través del Facebook Instagram. Perdón, a través del Instagram de Cava de Vittorio. Entran en Instagram, Cava de Vittorio, vamos a hacer una transmisión en vivo similar a la que estamos haciendo ahora. Y bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden dejar, que con gusto se las voy a contestar. Bueno, hay una lluvia de likes y de corazoncitos. Muchas gracias realmente por ustedes. Pero Claudia, hay una inquietud.
¿Qué? Hemos hablado demasiado y nos está dando sed. Me imagino que también próximamente nos vamos a inaugurar, sí señores, con la primera cata virtual de vino. Estén atentos, ya les vamos a ir, sí, pero esa botella está vacía. Está vacía, hay Con que botella llenarla. llena y con copa en mano, atentos, escuchen bien, atentos. Vamos a realizar ustedes y nosotros la primera cata virtual de vino. Ya les vamos a dar las pautas, ya les vamos a dar las indicaciones, pero yo estoy seguro que todos ustedes tienen en su casa al menos una botella si han sido previsivos, que espero que sí sea. Así que estén muy atentos porque ya pronto, muy pronto les vamos a indicar cómo vamos a seguir haciendo en la Cava de Vittorio vino por copas. Bueno, me sumo a la despedida con mi compañera. Gracias, Eres el chicos. responsable de cámaras. Gracias, chicos. Discúlpenme las torpezas eventualmente y los deslices que haya tenido en cámara, pero bueno, lo hacemos con el mejor cariño y con la mejor ganas y sobre todo para pasarlo bien, porque son días un poco bastante tranquilos. No sé si a ustedes les pasa eso, ¿no? Bueno, chicos, gracias por haber venido. Sugerencias, recomendaciones, lo que quieran, bienvenido sea para si algo nos poder pueden mejorar. aportar para poder mejorar nosotros nuestros sistemas, pues que sea una crítica constructiva, bienvenido sea. Por último, cierro y disculpen que sea pesada. Quédense en casa. Sí. Es sumamente importante, chicos, que nos quedemos en casa todos, que respetemos la cuarentena. Queremos salir de acá pronto, queremos reactivar nuestra vida normal, queremos hacer lo que siempre hacíamos. La única forma de lograr eso es quedándonos en casa. Si salimos y nos exponemos, va a haber más contagios y por ende el tiempo va a ser mayor de quedarnos en casa, vamos a perder nuestro aparato productivo, vamos a tener pérdidas todos. Todos estamos sufriendo por lo mismo en mayor o menor grado, pero todos la estamos pasando mal. Un pequeño esfuerzo nada más, son 15 días, vamos a tratarnos de quedar en casa, vamos a tratarnos de quedar, busquemos cosas que hacer. Los invito a formar parte del grupo de Facebook Quédate en Casa, que es por donde nos están siguiendo ahora, y a todos aquellos profesionales que tienen algo, que les gusta hacer algo, que tienen un hobby, médicos, abogados, psicólogos, sociólogos, lo que sea, contadores públicos, vendedores, que tengan alguna habilidad, utilicen estos medios para compartir con las demás personas. Anímense a hacer algo distinto para que todos, entre todos, la pasemos bien, aprendamos algo, utilicemos todo este tiempo ocioso en cosas realmente productivas. Nos vemos, si Dios quiere, el lunes 11:30 de la mañana por este mismo canal. Igual los vamos a comunicar por las redes. Otro tema distinto. Aceptamos sugerencias, recomendaciones, cualquier cosa. Disculpen lo malo que haya podido pasar. Disculpen la cantidad de cosas que hablo demasiado. Pero bueno, la idea es pasar lindo. Pásenla lindo, que tengan un hermoso día. Cuídense mucho y quédense en casa. Excelente, chicos. Bueno, muchas gracias y será hasta otra próxima oportunidad. Chau. Cuídense, los extraño un montón. No tienen idea las ganas que tengo de que volvamos a vernos en la cava. Cuídense, besos. Chao.